Muy buenas noches. Segunda parte de nuestra entrevista con la señora embajadora Leonor Salavata, líder Arhuaca, quien llevará la representación de nuestro país ante Naciones Unidas en el próximo gobierno. Leonor, ¿qué fue lo que te atrajo a ti de la odontología? ¿Por qué decidiste estudiar eso? Si quizás hubiera tenido oportunidad de elegir otra carrera, otra profesión, hubiera sido posible. Pero en esa época no había posibilidades de elegir. Había una oportunidad que era la única y era necesaria hacerla. Pero quizás si fuera hoy no hubiera elegido ese ejercicio de esa profesión, que era muy importante porque eran unos programas de la Universidad de Antioquia. No eran crear auxiliares, eran crear odontólogos para las zonas rurales. Y yo creo que esto era necesario en esa época. No todos tenemos electrificación, no todos tenemos carreteras, pero sí todos podíamos prestar un servicio social necesario en estas comunidades, y creo que en ese momento esos programas de la Universidad de Antioquia fueron posibles y eso fortaleció. Ahora, el carácter de ser especialmente una odontología social, ese carácter social yo sí creo que imprimió en mí esa posibilidad de avanzar con mis autoridades, con mi organización, con mi comunidad. Y para mí fue más importante lo social que lo técnico de la odontología. Por eso me desempeño hasta este momento en el tema social y poco me desempeñé en el tema de la salud. Yo creo que eso me ayudó muchísimo. No lo definí yo, lo definió un programa por la oportunidad que tuve, porque era una beca del Club de Leones. Así llegué porque las posibilidades económicas no las teníamos. Y sin embargo, la calidad de la combinación de una profesión necesaria en unas comunidades rurales como la indígena, como la que teníamos los arhuacos, era necesario también ser muy conscientes para qué estudiaba, para qué tenía un conocimiento técnico, pero me interesé más por lo social. Por eso pienso que estoy aquí hoy hablando de un tema político, de una administración política, de un país que nos corresponde. Pero mira, Leonor, me dijiste, no te entendí bien al comienzo de la respuesta, que hubieras preferido ser ¿qué? No, yo quizás hubiera preferido estar más en la rama social, de antropología, de sociología o de derecho también, que tengo una cantidad de formación en derechos de pueblos indígenas que creo que me han ayudado para estar hoy defendiendo esos derechos que nos corresponden como parte de los derechos humanos universales. Por eso creo que quizás si hubiera tenido la oportunidad me hubiera dirigido más con las carreras sociales. ¿Y no había cupo? No teníamos posibilidades ni económicas ni sociales para poder elegir una profesión en los años 70. Sí. Óyeme, y mira, ¿y la odontología la practicas o no? No, nunca la llegué a practicar. La practiqué 2 años y posterior a eso no pude desempeñarme porque mi tendencia a la unidad de mi comunidad, de mis autoridades, fuimos siempre permanentemente una disposición, una decisión de las autoridades indígenas, y estuve más con las decisiones de las autoridades indígenas en un plano político organizativo de reivindicaciones de derechos
que los entendía que era posible, más que de estar ligada a unas instituciones que prestaban un servicio, que podía ser asumido realmente por otros profesionales. Entonces no fue para mí la prioridad en ese momento, me gustaba más la actividad social y política de mi organización, de mis autoridades, y entonces el ejercicio de la odontología fue menor. Y oye, ¿cómo crees tú que el presidente electo Gustavo Petro supo de ti, de tu existencia, de tu accionar, de tu presencia en la constituyente, de tu vida de activista defensora de los derechos de los indígenas? Bueno, yo creo que en Colombia muchas personas, sobre todo los activistas de movimientos sociales, hemos tenido la oportunidad de participar, de estar, de apoyar, de contribuir y muchas veces también de recibir apoyo y solidaridad en estos asuntos. También estuve, por ejemplo, de asesora del PNUD en el gobierno del gobernador Cristian Moreno Paneso, en el departamento del Cesar, en donde permanecí asesorando al señor gobernador en este asunto de derechos humanos, que también me conocieron. Tuve oportunidad de estar realmente vinculada políticamente en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja, también con el PNUD, también con el ACNUR. Yo creo que estas agencias de Naciones Unidas han sido muy importantes en esta situación de inseguridad, de violencia que vivimos. La protección de los organismos internacionales en Colombia han jugado un papel importante. Y esto me ha llevado realmente a escenarios internacionales como los escenarios de diversidad biológica, por ejemplo, el desarrollo de este convenio que ya es ley en Colombia. Hemos estado en la formulación de esa declaración de derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, y yo creo que eso le da a uno un margen de conocimiento a las personas que pueden interesarse. Mi vinculación al movimiento indígena ha sido siempre. Fui vocera negociadora a los 5 años de la Constitución. No existía un espacio nacional para conversar, para concertar con el Estado. Los pueblos indígenas aún hoy no existe desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas, y he asistido permanentemente en representación del pueblo arhuaco en materia de derechos humanos. Creamos la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Posteriormente también creamos la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa de Concertación. Yo creo que todos estos asuntos han hecho de muchos líderes colombianos formarnos como líderes realmente con capacidad política local, regional, nacional e incluso internacional. Yo creo que Colombia puede perfectamente tener sus delegados indígenas en el nivel mundial, global, y podemos realmente contribuir con la dignificación de este país. Yo creo que Colombia se dignifica el día que entre a dignificar realmente los pueblos indígenas, los excluidos, los pobres, y eliminar la violencia que por muchos años tenemos en nuestro país. Y yo creo que esa es la dignificación que los pueblos indígenas podemos aportar. Ahora, Leonor, el sitio donde estás, ¿es tu casa en Valledupar? Sí, es mi casa en Valledupar. ¿Las fotos que tienes ahí en tu biblioteca son de quién, las fotos? Tengo la de mi esposo, la de mis hijos. Muéstranos las fotos. Muéstralas. Dile a alguien que te las acerque. Bueno, eso.
¿Quién es ella? ¿Tu niña? Sí, ella es mi niña. No, mi niña no, mi amiga. Ah, muéstrame. Bueno, estos son dos hijos. Uno es un físico de la Nacional y una bióloga también de la Nacional. Dale, dale. Es que está iluminada. Acércala a la cámara. ¿Ella es tu hija y tu hijo? Exactamente, son mis hijos. ¿Tu hijo cómo se llama? Mi hijo se llama el del gorro, claro. Yo creo que distinguen las mujeres y los hombres arhuacos. El del gorro es Tairún Torres Salabata. ¿Y la niña? Que es físico. ¿Y mi hija es Guribán Torres Salabata, que también es bióloga. ¿Y ellos viven en Bogotá? No, ellos viven acá en la sierra. Están entre Valledupar y la Sierra Nevada, claro. ¿Y cuál es la otra foto que tienes ahí? Muéstranos a tu esposo. A ver, mi esposo es este señor. Este señor. Acércalo, este señor que aparece aquí. Acércalo. Es churro, es hermoso. Sí, claro, por eso vivo con él. ¿Cómo se llama él? Él se llama Nehemías Torres. ¿Cómo? Nehemías Torres. Pero Torres. Torres un Torres. Apellido ya. Pero, ¿por qué te llamas tú Salabata? Sí, el apellido mío, él es Torres Arroyo, yo soy Salabata Torres. Mira, ¿y tu marido qué hace? Ya lo vimos. Mi marido es un hombre tradicional del pueblo arhuaco. También tiene muy poca academia, es tradicional, muy viviente de su cultura, de nuestra tradición, y vivimos juntos, y así hemos criado unos hijos que tuvimos la oportunidad de que fueran bilingües, interculturales. Ya lo vimos, gracias. Ya lo vimos, gracias. ¿Tú te casaste por la Iglesia Católica o por un rito arhuaco o cómo? No, nosotros tenemos una tradición muy viva que nos da la oportunidad de mantener un equilibrio, de ser socialmente reconocidos como parte de la comunidad a través de las prácticas tradicionales, espirituales, y eso nos hace conducir hacia una tradición. Yo no vi la necesidad de, reconociendo esa espiritualidad y esas prácticas, de recurrir a otras religiones. Por eso estoy casada por la tradición del pueblo arhuaco. Pero tú no eres católica. Yo muy poco. Respeto muchísimo que el catolicismo que ha llegado a las comunidades, que en parte se ha deteriorado realmente las tradiciones también. Sin embargo, también ha hecho sus aportes en los pueblos, las comunidades indígenas, sobre todo que no prohíbe prácticas tradicionales en los pueblos, en las culturas indígenas. Yo creo que eso le abonamos al catolicismo que vivimos en el pueblo arhuaco durante 67 años, que afortunadamente no me tocó exactamente esta situación. Ahora te pido, Leonor, tu venia para una breve interrupción para presentar unos mensajes comerciales de mucho interés y ya regreso contigo, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, Leonor. Leonor Salabata Torres, por el apellido de su compañero. Salabata, ¿qué quiere decir, Leonor? Bueno, mi apellido es un apellido de origen Kogi, que no está registrado como dentro de las lenguas indígenas, como el Torres, el Villafaña, el Izquierdo, el Mejía. El Salabata se circunscribe más en el pueblo Kogi y nosotros en el pueblo arhuaco. Al final somos hermanos y no tiene un origen realmente
conocido dentro de las lenguas indígenas, pero es un apellido que ha permanecido todo el tiempo. Oye, Eleonor, Cuente. sé que tú recibiste hace unos años un premio del Partido Socialdemócrata de Suecia por la defensa que haces y que has hecho de los pueblos indígenas. ¿Cómo fue eso, Eleonor? A ver, nosotros el tema del 2007 es un tema muy álgido de la violencia en Colombia, en donde las agencias de Naciones Unidas, como el ACNUR, por ejemplo, empezamos a desarrollar un tema de diálogos, de alianzas, también el 6R en esa época, y realmente llevábamos una tarea difícil con los paramilitares en la Sierra Nevada. Esa situación permanente que tuvimos ahí, lo conoció el ACNUR y fueron ellos los que me postularon a ese premio internacional sueco que posteriormente me seleccionaron y fui a recibirlo a Estocolmo en ese momento y me ha servido mucho como protección el accionar, el reconocimiento internacional para la protección de mi vida y la vida de mi familia. Estoy viendo que tú también participaste alguna vez en un evento que se realizó en La Guajira, que organizó la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de defensa de los indígenas de La Guajira. ¿Recuerdas cómo fue eso? Yo no he estado en tantos eventos que hemos participado en defensa de de la vida de nuestros pueblos indígenas, y no nos circunscribimos los líderes indígenas solamente a nuestros pueblos. En la medida que nosotros alcancemos a proteger pueblos indígenas, nos estamos protegiendo nosotros, estamos protegiendo esos territorios. Y yo creo que es la garantía de permanencia física y cultural que podemos tener los pueblos, y lo hacemos de una manera muy libre, muy solidaria, muy fraterna entre pueblos y entre organizaciones. He estado en algunos eventos en La Guajira y hemos podido notar cómo el interés de los líderes para que se resuelvan la problemática de los pueblos indígenas sigue siendo un propósito de nosotros. Y yo creo que ese llamado que nos hacen las instituciones a la participación para nosotros sigue siendo una manera de ir contra la violencia, de resistir en la solución de los problemas a través del diálogo, a través del diálogo, a través de la participación plena en los lugares a que se debaten los temas que nos afectan. Yo creo que no me es extraño. Yo estuve con la JEP en varias oportunidades, en muchos lugares, escuchándolos, aprendiendo, conociendo sus normas también, tratando de entender y de contribuir si fuera necesario en estos asuntos, igual que la Comisión de la Verdad o igual que la unidad de búsquedas de personas dadas por desaparecidas. Yo creo que han hecho un trabajo amplio con los pueblos indígenas en la que yo he participado porque considero que es vital para este país. Sí, dices tú, Eleonor, los temas que nos afectan, la minería ilegal, el glifosato, el narcotráfico, ese será uno de los temas de denuncia tuya en Naciones Unidas. Yo creo que los pueblos indígenas y Colombia tiene propuestas muy claras. Los movimientos sociales, las instituciones, las normas como la Constitución Política de este país, la ratificación de normas internacionales, realmente tiene propuestas claras
pacificación del país. Pero el problema de pacificar el país, realmente de acabar con la violencia, creo que es un apunte importante los acuerdos de La Habana, porque si no terminamos con el conflicto armado, no vamos a construir la paz. Y los acuerdos de La Habana tienen ese propósito. Tenemos propuestas para que nos apoyen, cooperen y realmente podamos los colombianos algún día, con el apoyo de la comunidad internacional, encontrar la paz que necesitamos. No solamente los pueblos indígenas, la violencia que vivimos en muchos casos es consecuencia realmente de lo que hay en la sociedad mayoritaria. Y yo creo que eso es en eso tenemos que avanzar juntos, en eso tenemos que hacer posible nuestros propósitos, nuestras decisiones, nuestras normas como colombianos que somos. Además, Leonor, el acuerdo de paz consagró y está en nuestra Constitución la necesidad de proteger a nuestra herencia tribal indígena, ¿no es cierto? Sí, claro. Uno de los capítulos importantes tiene que ver con lo de las víctimas del conflicto, que somos todos los colombianos, porque todos estuvimos cohibidos para poder desarrollar una vida en paz. No solamente los pueblos indígenas, no solamente la ruralidad, fueron muchos secuestros, fue mucha inseguridad que todavía la tenemos. Yo creo que tenemos que empezar realmente, ojalá la comunidad internacional pudiera cooperar para la terminación de ese conflicto armado que afecta a nuestro país por tantas décadas. Y creo que eso es la misión que debiéramos de cumplir, conseguir la paz de este país. Finalmente, Leonor, tu mensaje para todos los televidentes que te están viendo y oyendo, mensaje quiero decir sobre la gestión que fundamentalmente tú cumplirás como embajadora de nuestra nación ante Naciones Unidas. Como colombiana que soy, como esas raíces que representamos los pueblos indígenas, que ojalá nuestras identidades contribuyan realmente a reflejar por lo menos lo que somos los indígenas, gente de paz. Yo creo que el pueblo colombiano, muchos lo han entendido. Yo creo que los violentos deberían acudir a nuestras propias formas, como es el diálogo, como es resolver los problemas en consenso. Como colombianos que somos, las diferencias todas se pueden resolver. Y yo creo que el consenso y la unidad en Colombia se hace necesaria implementarlo en sus regiones, en sus comunidades, en la nación. Y yo creo que es ahí la gran cooperación del mundo hacia Colombia, y creo que ese mundo debe mirar hacia lo interno de este país y los propósitos que tenemos muchos de vivir en paz. Leonor, señora embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, mil gracias por haber aceptado este diálogo con nosotros. Le deseamos muchísima suerte en su nueva gestión y nos sentiremos muy orgullosos de tenerla como nuestra representante ante Naciones Unidas. Muy amable. Muchísimas gracias, Yamil, y a CMI. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI.